amigos del canal del Congreso, nosotros continuamos recabando información respecto al fallo que diera la Corte de La Haya en torno al diferendo marítimo peruano-chileno, estableciendo las fronteras entre ambas naciones. Nos acompaña en esta oportunidad el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, integrante del equipo jurídico que participó justamente en toda esta contienda internacional. Me gustaría empezar la entrevista preguntándole sobre lo que ha significado esta experiencia de casi o de poco más de 6 años ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que no se inicia justamente con la presentación de la demanda, sino durante su gestión como canciller. El proceso en realidad empieza el año 2004, cuando yo como canciller de la República tomo la decisión, con el respaldo evidentemente del presidente Toledo, de resolver el problema de la delimitación marítima con Chile a través de someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Para eso había que cumplir una serie de etapas. En 2004, por ejemplo, el Perú no había reconocido la competencia obligatoria de la Corte. Reconocemos la competencia obligatoria de la Corte, después determinamos que el Pacto de Bogotá nos habilitaba para ir a la Corte porque Chile había reconocido a través del Pacto de Bogotá la competencia obligatoria para litigios con países latinoamericanos, no obstante que en general Chile no había reconocido la competencia obligatoria y que hoy tampoco la reconoce. Luego había que cumplir los requisitos que establece tanto el Estatuto de la Corte como el Pacto de Bogotá para poder presentar una demanda. Uno de esos requisitos era tener líneas de base. Hicimos las líneas de base después de 39 años que el Perú no las había ejecutado. Otro requisito era agotar las negociaciones diplomáticas. Si no, no se puede llevar el caso a la Corte. Yo invité en julio del año 2004 a la canciller Soledad Alvear a iniciar negociaciones para establecer el límite de buena fe, porque si ellos hubiesen deseado hacer negociaciones, pues las hubiésemos tenido que impulsar. Pero la canciller Alvear me contestó diciendo que no, que el límite ya estaba establecido. Eso agotó las negociaciones diplomáticas directas y en ese momento yo declaré que el Perú ya estaba habilitado para ir a la Corte Internacional de Justicia. Luego otro requisito era sustanciar jurídicamente la controversia, y eso se hizo a través de un documento que firmé con el canciller Walker, que es el Memorándum Walker-Rodríguez, en el que los dos países reconocíamos que teníamos una controversia jurídica sobre límites marítimos. ¿Acepta Chile ahí, por fin, el tema? Acepta, sí. Y ese es el único documento en la historia del proceso firmado por dos representantes del Perú y de Chile. Luego se desarrolló la posición jurídica peruana, yo mismo intervine en eso. Contraté 14 juristas internacionales, entre ellos la mayoría de los que han sido los abogados peruanos, para que hagan los estudios. Los estudios no todos eran favorables, había algunos que presentaban dudas. Y finalmente pues se elaboró el proyecto de demanda y yo renuncié a la Cancillería en agosto del 2004 y le dejé al nuevo canciller la demanda lista para su presentación. Por supuesto que como se había tomado la decisión de ir a la Corte, y esta es una cuestión de la más alta importancia nacional, yo solicité al doctor Antero Flores Arauz, que era presidente del Congreso, venir al Congreso e informar al Congreso de la República sobre la decisión de llevar el caso a la Corte. Luego de mi exposición, que fue más de 2 horas, el Congreso no tenía que aprobar porque esta es una responsabilidad del Ejecutivo, pero el Congreso con un aplauso generalizado expresó su beneplácito por la decisión del Perú de resolver este asunto en la Corte. Entonces podríamos decir que este fue una suerte de respaldo del Congreso a su gestión. Una suerte de respaldo político, por supuesto, fue una sesión reservada y eso me dio a mí mucha fortaleza porque allí se empezó a germinar también la unidad y la cohesión nacional en torno al tema. Ya posteriormente pues ya se presentó la demanda formalmente, se sustentó el juicio durante los gobiernos del presidente García y del presidente Humala. El presidente Humala le corresponde, además de haber llevado a la fase oral que ha sido decisiva, la ejecución de la sentencia. ¿Podremos entender, embajador Rodríguez Cuadros, que esta es la experiencia más importante de su vida diplomática? Bueno, yo diría que sí, que es la más importante de mi carrera diplomática, por la naturaleza del tema, porque aquí estaba en juego la soberanía nacional.
estaba en juego lo que el mar significa para el desarrollo económico y social del país, estaba en juego lo que el mar significa para todas las regiones del sur del Perú. Y el resultado es un resultado sumamente exitoso. El 26 de enero de este mes, Chile ejercía soberanía y jurisdicción de facto, pero desde siempre, en una área de lo que ellos consideraban su mar hasta las 200 millas de aproximadamente 34.000 kilómetros cuadrados. Al día siguiente, con el fallo de la Corte, más de la mitad de ese mar, que era para Chile el mar de Chile, donde siempre ejerció soberanía y jurisdicción, ha pasado al Perú. Cerca de 22.000 kilómetros de esos 34.000 han pasado al Perú y 16.000 se han quedado en Chile. El 57.4% de ese espacio marítimo que durante décadas Chile ejerció como su soberanía de facto, ha pasado al Perú. Adicionalmente hemos ganado lo que se llama el segundo triángulo, que son 28.000 kilómetros cuadrados, donde Chile proyectaba su tesis del mar presencial. Consecuentemente, el 75.4% del mar en disputa ha pasado al Perú, y eso creo que es un éxito importante. Entonces, los grandes ganadores con este fallo de La Haya podremos entender que son los pescadores por la riqueza ictiológica y marina que se tiene en esa zona del mar y en su subsuelo. Claro, los grandes favorecidos yo creo que van a ser, por un lado, la población en su conjunto, y por otro lado, los trabajadores del sector pesquero, los pesqueros, la industria pesquera, los pescadores artesanales, etc. El patrón del desarrollo pesquero en el Perú está marcado por la captura de anchoveta para la fabricación de harina de pescado. El Perú es el primer país pesquero del mundo, pero más del 95% de ese volumen es anchoveta para harina de pescado. La tarea pendiente en el desarrollo pesquero nacional es la captura y la producción de alimentos en base a la pesca de consumo humano directo. Y en la zona que nosotros hemos ganado, pues la riqueza no está dada por la anchoveta, que es harina de pescado, sino está dada por especies como el jurel, como el tiburón, como la pota, como la caballa, etcétera, que son de consumo humano directo. Entonces, aquí la gran tarea es añadir a nuestra gran industria de harina de pescado una gran industria y una pesca artesanal intensiva de pescado para la alimentación, para el almuerzo, la comida diaria. El Perú todavía es un país que tiene enormes déficits en desnutrición infantil y subnutrición de la población. Y creo que el mar nuestro, con lo que hemos recuperado, es una fuente de oportunidades para esas tareas del desarrollo económico y social. Embajador, permítame preguntarle y que usted haga esta precisión respecto a dónde realmente se inicia la frontera marítima entre Perú y Chile. Y esto porque ha habido algunas malas interpretaciones provenientes de Santiago. En general yo he leído y he escuchado algunas declaraciones en el sentido de que la frontera marítima nueva se iniciaría en la tierra, en el punto donde está ubicado el hito número 1. Y eso no es exacto. La frontera marítima se inicia en el mar. La Corte no ha dicho que la frontera marítima se inicia en el punto número 1. Lo que la Corte ha dicho es que la frontera marítima se inicia en la intersección, en el punto de unión, de la proyección del paralelo que pasa por el hito número 1 con la línea de baja mar, que está en el mar. Entonces, ese es el punto de inicio de la frontera marítima. No está en tierra, la frontera está en mar. El punto de inicio está en mar. Y eso es importante que la población lo sepa y que lo veamos con claridad. Y respecto a este anuncio, ex canciller, del Ministerio de Educación, de incluir dentro de la currícula escolar el tema del fallo de La Haya, y de incluso también hay quienes proponen que este tema sea incluido en la currícula universitaria, ¿qué le parece? Pero por supuesto, yo creo que en el Perú los cursos de historia, en la universidad los cursos de derecho, los cursos vinculados al análisis de la realidad nacional
tienen que incluir los capítulos correspondientes a nuestra soberanía, a nuestros recursos naturales, y todo eso se tiene que hacer en función para la historia contemporánea del fallo de La Haya. No se trata de hacer chauvinismo a partir de este éxito, sino de educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en lo que son las fortalezas nacionales y en lo que es la capacidad que tiene el país de defender su soberanía, y no en una perspectiva de tensión o una perspectiva de crear situaciones difíciles con los vecinos, sino al contrario, es una perspectiva de crear las oportunidades para que nuestras relaciones vecinales sean de amistad, de cooperación, de beneficio recíproco y de mutuo respeto. Por supuesto, de integración. Una pregunta final, porque sé que está usted con mucho apuro. Sí. ¿Cuál va a ser el futuro de Manuel Rodríguez Cuadros? Al futuro de Manuel Rodríguez Cuadros, pasar a retiro en el servicio diplomático de acá a unos 5 años, cuando me corresponda la edad correspondiente, y mientras tanto seguir desempeñando mis funciones como embajador del servicio diplomático de la República al servicio de la República. Porque usted es nuestro representante, ¿verdad? A través de organismo internacional. Sí. Claro que sí. El Perú tiene 2 tipos de embajadas, ¿no? Las embajadas ante países, que a eso se le denomina exactamente embajada del Perú ante Bolivia, por ejemplo, ante España. Y por otro lado tenemos las embajadas ante organismos internacionales. A esas embajadas se les denomina representaciones. Por ejemplo, la representación del Perú ante la OEA es la embajada del Perú ante la OEA. Yo soy el embajador del Perú ante la UNESCO, que es la embajada del Perú ante la UNESCO, pero el nombre oficial siempre es de representación. ¿Vuelve usted entonces a París? Vuelvo a París, sí. Correcto. Le agradecemos mucho por esa gentileza. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario. Bien, muy gentil al embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de la República, y quien ha tenido una participación muy importante en todo este proceso de delimitación marítima entre Perú y Chile. Les recordamos que sigan ustedes en la señal del canal del Congreso.